Gracias a ti, Sandra, por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Primero, es el 30 aniversario del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. Ayer hubo una vigilia y en medio de todo esto hay un llamado para que encaucen a Raúl Castro. Pero también tenemos un artículo que escribiste tú en el que adviertes que la supuesta transición en Cuba es una una cleptocracia disfrazada que no representa una libertad real. Vamos a hablar de cuál tema primero. El que tú desees. Bueno, vamos a hablar del derribo de los Hermanos al Rescate, porque la verdad que lo he ido prometiendo. Hablé al principio del programa, pero ayer se reunieron en el Memorial Cubano cientos de personas para conmemorar el 30 aniversario del derribo de estas avionetas. Esto es un marco profundamente importante, porque estamos escuchando a las personas clamar por justicia. No es que no lo han hecho antes, pero ahora me siento que tiene otro tono, porque en estos momentos el régimen castrista está con esta realidad que le cuelga sobre la cabeza, y es Donald Trump. Es la voluntad de Donald Trump, que le ha dicho o negocian o lo van a lamentar. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, de esta petición por parte del exilio, buscando que esto no se quede impune. Y es un factor muy importante que forma parte de todo un principio y una política que hay que llevar a cabo de una manera mucho más integradora en una Cuba libre. Justo en esta fecha que coincide con el grito de Baile, o sea, el inicio de la guerra de independencia en Cuba, lo que ocurrió hace 30 años fue básicamente un crimen de lesa humanidad, como avionetas civiles en tareas humanitarias, comprobado de salvar las vidas de cubanos que estaban en alta mar huyendo del comunismo y fueron abatidos por aviones MiG del Castro comunismo bajo una autorización directa del dictador Raúl Castro. Entonces, el entonces presidente Clinton tomó la vía más débil, en el sentido de que aquí estamos hablando lo que fue lo que constituye un acto de guerra por parte de la dictadura castrista, al derribar, asesinar a 3 ciudadanos estadounidenses y un residente estadounidense, y hubieran habido más víctimas si no es que logró otra avioneta escapar ese ataque bárbaro. Entonces, este clamor, como tú bien has señalado, se ha pedido desde hace mucho tiempo. De hecho, hay de los 2 encauzamientos contra el dictador Raúl Castro, uno de ellos es precisamente por el asesinato que ocurrió de las avionetas de Hermanos al Rescate, y fue lamentablemente engavetada por, de nuevo, el entonces presidente Clinton. Por supuesto que este sería el momento para reactivar ese encauzamiento, porque el crimen ha quedado impune hasta el momento, y esto, Sandra, establecería ya de una manera formal la iniciación de lo que va a ser una campaña en esa Cuba libre, en la etapa democrática, de la implementación de justicia transicional, donde los responsables por el cometimiento de crímenes de lesa humanidad tendrán que responder por sus acciones, y eso es parte de un proceso que incluye la descomunización, lustración, eliminar toda simbología del castrocomunismo. O sea, el juicio hay que hacerlo no a una persona o 2 personas, sino al sistema. Se inicia de esta manera ya que la evidencia se tiene. Julio, entonces pregunto, ¿por qué se ha demorado tanto? Son 30 años. Entiendo que no hubo la voluntad en otros, regímenes, en otras administraciones, pero ya tenemos esto sobre nosotros. ¿Cuál es la demora? Bueno, es ahora donde, y por eso nuestros congresistas y podemos decir cómodamente que la nación cubana exiliada está pidiendo
este tipo de acción como un factor mínimo para tener la base legal, para ser consecuente con lo que ya vemos claro que es el propósito de esta administración, y eso es echar abajo el comunismo cubano, o sea, producir un cambio de régimen en protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos, para la gloria de América Latina y, por supuesto, en total solidaridad con el pueblo cubano. De modo de que esto sería un acto de iniciación sumamente necesario, sobre todo tomando el caso de lo que ocurrió con el dictador Nicolás Maduro. Claro, que es lo que quisiéramos ver. Y yo entiendo, y vamos a ser honestos, esos buques militares, ese despliegue militar estuvo frente a, o sea, en el Caribe durante 3 meses antes que hubiese esta movida que se llevaran a Nicolás Maduro. Así que sí, estas cosas llevan tiempo, por supuesto. Pero bueno, eso nos lleva a lo que estamos analizando, que nos está llevando perfectamente por el camino de lo que sería una transición democrática en Cuba, o una transición a otro gobierno, una transición a otra realidad, tal vez bajo el tutelaje de Estados Unidos por un tiempo, no sé cómo aparecería eso, pero vamos a hablar de este artículo que escribiste. Voy a leer un poquito, porque en ese artículo sostienes que los cambios en la estructura política y económica de Cuba no constituyen una apertura democrática, sino una transición dictatorial calculada que preserva el dominio de la élite, el control militar y el partido único bajo una apariencia reformista. ¿Qué es lo que podemos esperar? Por ejemplo, si es que le presentan cargos a Raúl Castro y comienza esta transición, ¿cómo lo ves tú? Fíjate, Sandra, uno, o sea, escucha la palabra transición y en la mayoría de las mentes de las personas inmediatamente piensan en una transición democrática, pero hay transiciones dictatoriales también, o sea, las dictaduras van transitando. Tenemos el caso de China, tenemos el caso de Vietnam y tenemos el caso de Rusia, para nombrar solamente algunos. El castrocomunismo, sobre todo a partir del 2006, con lo que se conoce como el raulismo, o sea, cuando el dictador Raúl Castro toma mando del régimen, vemos un curso que tiene enormes similitudes a lo que vimos en Rusia tras la caída del comunismo soviético. Y tomando ese modelo en Rusia y cuál fue la reacción del occidente, que vio esa gran campaña de privatización y todo lo que estaba ocurriendo con cierto beneplácito, porque se confundieron que los marxistas-leninistas perfectamente pueden modificar su economía para llegar el modelo dictatorial a tener semejanzas del capitalismo, y eso en efecto engañó al occidente, particularmente a los Estados Unidos, porque se omitieron una serie de procedimientos, como por ejemplo la justicia transicional. Pero lo que vemos hoy y podemos llamar el putinismo es el desarrollo de ese tipo de cleptocracia, donde los que estaban allegados al poder en la Unión Soviética pues llegaron a convertirse en los grandes millonarios, utilizando los propios recursos del Estado, al acceso al crédito, los mercados, para enriquecerse y cambiar el modelo dictatorial, que podemos argumentar y decir, bueno, ha habido mejoría, sí, sin lugar a duda, al dejar de ser una economía centralizada, netamente socialista, sí ha habido mejorías económicas, pero en el ámbito político y de derechos civiles sigue siendo una dictadura sanguinaria. Julio, y eso no lo queremos para Cuba. Y hay que señalar eso en el caso de Cuba para evitar que personas se confundan y dicen, mira, hay MIPIAs, hay empresas privadas. No, hay empresas. Solo quiero hacer una breve pausa en esto, porque quiero entender, por favor, ya que tengo acceso a tu conocimiento y sabiduría, ¿qué pasó con Raúl Castro? Yo recuerdo cuando muere Fidel y toma las riendas Raúl, que hubo un momento donde parecía que él iba a adoptar el modelo chino de económico, ¿no? Que habría cierta apertura, cierto capitalismo, cierta inversión, porque sabemos que China es comunista, pero sí, obviamente, tiene mucho mercadeo, etcétera, por lo que es un país que genera dinero. Cuba, no. Entonces, ¿pero qué pasó con eso, que esa idea se estancó en Cuba? Bueno, precisamente los primeros pasos
de lo que fue la versión castrista de la nueva política económica de Lenin. O sea, la puso en marcha Fidel Castro con la caída del comunismo soviético. O sea, sin lugar a duda, el modelo chino hubiera sido de la preferencia para el castrocomunismo, porque el modelo chino es, podemos decir, una dictadura perfecta, en el sentido que tiene una economía híbrida, pero preserva un Estado leninista. El problema del modelo chino para Cuba es que los chinos comunistas contaron con la diáspora china para ese desarrollo. O sea, los chinos que vivían en Hong Kong, Macao y Taiwán aportaron lamentablemente al desarrollo de esas primeras industrias en China comunista. Fueron los primeros inversionistas. El castrocomunismo no ha podido engatusar a el exilio cubano, a la nación cubana fuera de su territorio. Entonces, el intento que probablemente en el acercamiento de Obama hubo suficientes gestiones de parte de la dictadura cubana para intentar atraer a inversionistas cubanos y cubanoamericanos, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque los cubanos, incluso a pesar de cubanos con apego al Partido Demócrata, en aquella época encontraron que, por supuesto, la total ausencia de un Estado de Derecho, pero no solo eso, sino la insistencia de que Cuba tiene que ser libre, que no vale solamente modificaciones económicas que pudieran producir mejorías económicas, sino la superación y el mejoramiento tiene que llegar al ámbito político, al ámbito ético y al ámbito de derechos civiles y humanos. Entonces, pues abandonaron. O sea, ese mismo exilio que tanto han dicho que es la mafia, que tanto han humillado y tanto han dicho que son gusanos y todo lo demás, que son años y años de putting down, ¿no? De atacando, por decir, al exilio, ahora era el factor clave para restablecer a Cuba y sigue siendo el factor clave para una Cuba de mañana, para una inversión, ¿no? Ese Correcto. Mismo exilio es la esperanza que decía Mascanosa, que hemos puesto aquí, y que igual el mismo presidente Donald Trump ha dicho, que lo que tiene Cuba es un exilio, como el que hay, con el deseo, la voluntad y el dinero de ir a Cuba e invertir. Exactamente, ya has tocado ese punto tan importante. Lo que el castrismo quiso, por medio de pretender colonizar a la nación cubana fuera de su territorio, pensando que todos los cubanos más recientes que salían iban a estar solamente interesados en regresar, ver sus familiares, poner pequeños negocios en Cuba y alimentar el régimen dictatorial, eso fue a lo que apostaron, pero esa apuesta falló, porque lo que estamos viendo es la nación cubana, en efecto, teniendo personas como Marco Rubio que están dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos y están a la cabeza de esta política para exterminar el comunismo en América Latina. Fíjate qué ironía y cómo las cosas se dieron. Tienes una clase política cubana y cubanoamericana en el Congreso con una influencia extraordinaria, desproporcional por el número de cubanos. Eso, Sandra, se debe al gran peso de la nación cubana que vive fuera del territorio. Y esto tenemos que entenderlo, y esa es la referencia que hace el presidente Trump, que la nación cubana nunca dejó de existir, prosperó, creció y es enormemente más poderosa económicamente y en capital humano que la isla de Cuba. Entonces, que nuestros hermanos que viven ahí, por eso es que ese proceso de estabilización y posteriormente de democratización, es ese camino para enriquecer y devolver la sanidad espiritual a Cuba, ya la nación cubana lleva casi 7 décadas creciendo, prosperando y ampliando esa base. Por eso el presidente Trump constantemente, cuando habla del futuro de Cuba, menciona a los cubanoamericanos y la reunificación familiar. Esa es la verdadera reunificación familiar, Sandra, no la falsa que hablaba el régimen de que cubanos para regresar a Cuba tenían que pasar por la puerta estrecha que ellos establecían para poder controlar lo que las personas pensaban y decían en público en Cuba. ¿Te das cuenta? Y afuera, porque si ellos controlan quién entra y quién puede salir y potencialmente quién pudiera o no pudiera invertir auspiciado por el Estado dictatorial, pues claro, le hubiera sido muy favorable. Pero la nación cubana no cayó en esa trampa. Entonces, esto es muy importante y hay que aplaudir
la postura del presidente Trump de tomar conciencia, y esto yo de nuevo lo atribuyo mucho al trabajo del secretario de Estado Marco Rubio, en hacerle entender el peso que tiene la nación cubana y que se ha estado preparando por 7 décadas para este momento, no solo en ámbito económico. Recordemos la gran trayectoria de mártires, de cubanos que de acá han ido a luchar, el presidio político, o sea, ha sido constantemente una lucha para liberar a Cuba. Entonces ahora, en esa refundación, tendrá un papel extraordinario. Eso lo entiende el presidente Trump, y es lo que más, o sea, el más grande fracaso del castrocomunismo es apostar que, dejando a que los cubanos se fueran, pretender que se iban a olvidar de Cuba. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí está esta cubanita, nacida en Nueva York, que me inculcaron esa cubanía hasta lo último. Yo siempre lo digo, pero es verdad. Así que bueno, mira, y hoy usando mi micrófono para denunciar, para hablar, para mantener viva esta conversación que encuentro extremadamente importante, especialmente la historia del exilio. Tengo tanto que te quiero preguntar. Te voy a preguntar sobre la cleptocracia. Lo digo para ponerlo ahí en la mesa. Pero antes que se me olvide, no sé si escuchaste las palabras de Bruno Rodríguez, no es que te lo deseo, que escuches eso. No te lo deseo, pero él se refiere al pueblo noble, a ese pueblo noble de Cuba, victimizado por Estados Unidos, por el imperialismo, por el corte, por el embargo al petróleo, por el embargo en general. Pero él se refiere a ese pueblo como un pueblo noble. Y a mí esas palabras me atacan, porque tenemos, por ejemplo, los muchachos del Cuartico, y como los del Cuartico, los miles que han muerto, cientos de miles que han muerto en el Estrecho, cientos de miles que han matado, que han fusilado. O sea, tenemos décadas de que ese noble pueblo, ellos se han ensañado contra ese noble pueblo. ¿Qué les importa a ellos ese pueblo si es su mayor enemigo? Qué hipocresía. O sea, quiero solo hablar de eso como tema de discusión, porque a mí me molesta, la verdad. ¿Cómo no? Mira, la dictadura castrista, de la cual el señor Bruno es un papagayo que con alta probabilidad enfrentará cargos por su papel en la complicidad de crímenes de lesa humanidad que el modelo que él representa, la dictadura que él representa, ha cometido, pero ha querido pretender engañar al mundo en la retórica de que ellos representan Cuba, de que ellos representan el pueblo. Y no, ellos representan una ganga de delincuentes que asaltaron el poder, que han vivido de estar robando, saqueando a Cuba, de participar en los peores, son responsables por la muerte de cientos de miles de latinoamericanos, por entrenar movimientos subversivos. O sea, han estado envueltos en lo peor. Torturaron soldados estadounidenses en Vietnam. No hay, saquearon África. Claro, ellos lo que representan es a sus esclavos. Ellos tienen dominio sobre sus esclavos. Y claro, hasta en esa locución ante los derechos humanos, porque tremenda hipocresía pararte delante de un consejo de derechos humanos, hablar de un pueblo noble cuando tú eres el quien lo somete. Es increíble. Vamos. Como decimos los cubanos, hay que tener gandinga, la verdad, y cara dura. Pero Sandra, eso ha sido desde el primer momento. O sea, desde el primer momento Fidel Castro diciendo no somos comunistas cuando eran comunistas. O sea, han vivido de la mentira. Estas personas no saben lo que es decir la verdad. O sea, es todo un sistema basado en mentira, mintiendo desde por la mañana hasta la noche, culpando todo, que si hay un fuerte viento es culpa de la CIA, es culpa... O sea, lo que pasa es que ya... Fíjate que en este momento hasta aliados de ellos básicamente tienen un mutismo, simplemente por el temor que tienen, pero están totalmente aislados y pretenden hablar y llevar al pueblo cubano al exterminio, hasta el último hombre y mujer batallando. Eso es mentira. O sea, quieren defender sus intereses, porque de eso al final del día se ha tratado. Socialismo y comunismo para el pueblo, pero ellos viven en un modelo surreal completamente diferente, con los privilegios que no tiene ninguna persona por muchos bienes materiales que tengan en el occidente, porque controlan la ley, controlan todo. Entonces,
es un modelo completamente fracasado, que el hombre nuevo, eso que engendraron, que le dedicaron su vida, ha decidido no querer vivir ahí y mudarse para la nación cubana fuera del territorio. O sea, es algo, lograron lo inimaginable. Cuba, que era, después de Suiza, el país de menos solicitudes de inmigración a los Estados Unidos, han logrado todo lo contrario, que el sueño del cubano es salir a la nación, a seguir viviendo en Cuba, pero en territorio estadounidense. ¿Por qué? Bueno, porque quieren vivir dentro, seguir viviendo en la nación cubana, siguen queriendo a Cuba, pero no quieren vivir en dictadura. Esa es la respuesta clara. Y también fuera de tema, porque mantengo esa cleptocracia sobre el tapete, pero otra pregunta que me sale de la conversación es porque yo veo mucho en las redes sociales que hay algunos apartamentos fabulosos en Cuba, la verdad, una cosa linda, pero te digo, mijo, unos muebles que yo no tengo, unos muebles de diseñador, unos apartamentos ahí mirando el balcón. Y hay restaurantes, y hay gente que vive, y yo leo los comentarios y nadie le pone nada, como que si eso fuera normal. ¿Me puedes explicar eso? ¿Cómo es que existe una verdad doble en Cuba? Y hay quienes sí pueden, incluso algunos cubanos yo veo, que van y visitan y te lo ponen en las redes. Vine a este restaurante de lo más rico y me sirvieron no sé qué, y aquí el trato es de lo más bueno, y mira qué linda la vista. Y yo digo, pero Jesús, nadie le va a decir que está metido en una isla, de que es una prisión. ¿De dónde salen estas personas y cómo es que algunos sí tienen y pueden? Es, el explicar ese sistema de casta que hay en Cuba, donde un pequeñísimo por ciento de la población está amparado por un sistema político no democrático que les favorece y inventa un mundo surreal en comparación con lo que vive el resto de la población, que esto se ha puesto más dramático en los últimos años. Olvídate del 3 de enero, que esto después del 3 de enero, no, mentira. Cuba se ha ido despedazando desde el 1 de enero de 1959, a medida que mientras más tiempo pasaba, más esto se veía. Pero lo curioso de todo esto y lo importante de entender, Sandra, es que nunca vas a conocer a un comunista que vive como el resto, comunista en el poder, vamos a estar claros, un comunista en el poder que vive como el resto del pueblo. Ninguno. Todos tienen privilegios, supermercados para ellos, acceso a productos, acceso al mercado, acceso a viajar. O sea, viven todo esto sin tener ni siquiera que trabajarlo, simplemente por su apego al sistema. Entonces yo le preguntaría a AOC, que hoy yo la menciono aquí de cuando en vez, a Alexandria Ocasio-Cortez y también al senador Bernie Sanders, que tanto apoyan el socialismo, y porque tanto hablan de los oligarcas, que, o sea, ¿cuál es su opinión sobre la oligarquía en Cuba y la increíble disparidad económica que existe? Porque ellos apoyan eso. Yo no entiendo, la verdad te digo. Estas personas tienen que saber lo que es. ¿O no? ¿O que Bernie Sanders es tan ignorante? Lo que pasa es que Alejandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders son casos perdidos. O sea, el confrontarlo en un debate es con el fin de tener un podio para educar al resto de la ciudadanía y utilizarlo como una base de concienciación de la realidad de Cuba. Pero la Ocasio-Cortez y los Bernie Sanders, o sea, son personas que ya han tomado una partida y van a morir defendiendo lo peor de la existencia humana, porque ya es una cuestión espiritual para ellos. O sea, ahí no tienes, nunca vas a lograr absolutamente nada, y en el mejor de los casos lo que se pudiera ver es un pragmatismo político en algún momento, con el temor de tal vez perder su distrito en las elecciones, o el estado en una contienda senatorial, y pues en el caso de Sanders, y pues utilizar determinadas expresiones. Pero lo que vemos es engaño. O sea, ellos del socialismo pretenden añadir el adjetivo democrático. Es un oxímoron. No, eso la verdad es otra. Por favor, no, ya que hay tantos jóvenes. Claro, cuando la gente joven es idealista, yo comprendo, pero hay tantas personas que se dejan llevar por eso, que nada que tenga socialismo te va a servir en el futuro. Te enseño Cuba. Bueno, ahora sí vamos a llegar a la palabra que me parece tan interesante y he esperado tanto para hacerte la pregunta sobre esta cleptocracia. Explica, pronúnciala, por favor.
Dime si lo estoy diciendo bien. Cleptocracia. Cleptocracia es en efecto el modelo que tenemos en Rusia, que vemos en Rusia bajo Putin, y el modelo a la cual ha ido transitando el castrocomunismo. Claro, la diferencia ideológicamente todavía en Cuba, igual que en China en ese caso, pues le dan al Partido Comunista un papel predominante explícitamente. Pero lo que tenemos en Cuba es un puñado de familias, menos de 20 familias que en efecto controlan directa o indirectamente la riqueza de Cuba. O sea, es algo que si lo fuéramos a mirar en términos de la retórica de la cual ellos, de igualación que han pretendido venderle al mundo, sería como todo lo contrario, la antítesis de esa realidad. Entonces, eso es el sistema al cual se está inclinando más y más Cuba, y el peligro de eso, Sandra, es que hay observadores que desde afuera pueden pedir y pueden mirar y decir, bueno, mira, en Cuba se está privatizando las cosas, en Cuba se está yo no confiaría eso. Yo no invertiría dinero ahí. Los medios no están controlados por el Estado, sino están en manos privadas, pero lo que no entienden es que las reglas de la cual se mueve esa economía están totalmente confeccionadas por la dictadura y sirven los intereses de la dictadura. Entonces, lo que tienes es básicamente, porque ni siquiera se trata de controlar lo que es el sentido de propiedad, sino el acceso a mercados, o sea, cómo la economía y el sistema está coreografiado para dar una semejanza de que en Cuba hay normalidad. Esos artículos que tú has hecho referencia, esas fotos, tal restaurante, que hay esto, sí, esos restaurantes están ahí y efectivamente se están lucrando allegados al régimen, pero lo importante es señalar el peligro de Cuba comunista ir cada vez más acercándose a una cleptocracia, es que darle la óptica verdadera de lo que eso representa. O sea, en ningún sentido estamos yendo hacia una transición hacia un capitalismo genuino y competitivo, o sea, o un sistema democrático, sino un modelo cerrado que le va a producir más riqueza a un puñado de personas que siguen controlando una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad y opera bajo una óptica de que hay ciertas similitudes con una democracia. En algún momento pudieran tener, como hay en China, como hay en Rusia, partidos de oposición que compiten en elecciones, pero por supuesto que no ganan porque el sistema está totalmente preparado para ya tener los resultados que se esperan. Entonces, la caída del comunismo soviético, Sandra, o sea, los Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética la Guerra Fría, pero el comunismo terminó mutándose en diferentes modelos, el marxismo cultural es uno de ellos, y la transición que hubo no fue o sea, hubo países del bloque socialista que sí cayeron en democracia, pero otros no. Entonces, Rusia es uno de los que no, por diferentes razones, incluyendo que no tuvieron justicia transicional, etcétera, etcétera. Pero Rusia llevó a cabo la mayor campaña de privatización en la historia del mundo. Nunca se había privatizado tanto como se hizo en Rusia tras la caída del comunismo soviético. Los Estados Unidos aplaudió esto, pero no se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo era un modelo totalmente enemigo. Imagínate, Julio, yo que soy capitalista, es la única manera que lo veo, es que si dejamos que las empresas creen capital, entonces es como puede un sistema funcionar. Alguien tiene que crear el capital, y si no permites que la gente lo haga, porque la gente tiene sueños y la gente quiere trabajar, la gente quiere crear, y si no dejas que la gente lo haga, entonces lo tienes que hacer tú. Tienes que ponerte a producir y hacer algo. O sea, one way or the other way, pero alguien tiene que traer el dinero. No podemos vivir de otra gente indefinidamente. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio Schilling, qué honor, como siempre. Gracias por hablar de todo esto, especialmente en este 30 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Un placer siempre, Sandra. Bueno, mi gente, todavía nos quedan unos minutitos en este segmento de La Habana en Miami. Cuando regresemos tenemos regalos para ustedes, un certificado de $25 para el restaurante Chichón. Eso está en el 2101 Coral Way o 2101 Southwest Calle 22 en el mismo corazón de Miami. Así que preparen sus teléfonos para llamarnos. Julie me va a acompañar aquí en la mesa de trabajo. Llámenos al 305-285-1260. Regresamos ya en este espacio de Sandra Peebles en América Radio, celebrando a Cuba en La Habana, en Miami. Ya volvemos.